Una declaración poderosa del escritor del libro de Hebreos. Muchos dicen que es Pablo el que escribió o mandó escribir este libro. Dice así la palabra de Dios: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Más allá, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Padre celestial, en este momento venimos delante de ti una vez más, pidiendo la unción y la dirección, Señor Jesús, para poder predicar tu palabra con libertad bajo la unción del poder del Espíritu Santo. En este momento, Señor, carnalmente me quito de este púlpito, Señor Jesucristo, y dejo que espiritualmente manejes tú, Señor, este barco llamado la iglesia, que hables a cada uno de nosotros conforme la necesidad que traemos, y aquellos que están en casa, Señor, aquellos que después van a mirar esta transmisión y aquellos alrededor del mundo que algún día oirán esta palabra, Señor, toca también sus corazones en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome su asiento. Amén. Quiero predicar en el sencillo: Jesucristo es el mismo. Dígale al que está a su lado: Jesucristo es el mismo. Amén. Esta declaración de fe ha sido una fuente de fortaleza y aliento para los cristianos en todas las generaciones durante siglos, porque Jesucristo personalmente y espiritualmente es nuestra única ancla de seguridad y de esperanza. Jesucristo es el mismo por toda la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo es eterno. Él es incomparable. Él es, amén, inconmovible. Él es incontestable. Él es inmovible. Él es sempiterno. La palabra de Dios dice que Él es único y Él es soberano. Y cualquier título, mis hermanos, de alta exaltación, Él es merecedor de ello, porque Él es nuestro Dios. Casualmente, el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, dice: Él es el mismo. Amén. Dice: yo soy el alfa y la omega y principio y fin, dice el Señor. El que es y el que era y el que ha de venir. El salmista declaró en Salmos 102, 27, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Jesucristo es el mismo ayer, porque Él estuvo activo en la creación antes de la humanidad. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, capítulo 1 y versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mis hermanos, Jesucristo es el mismo hoy, aleluya, y hoy está ofreciendo salvación a todos aquellos que invocan su nombre. Por lo tanto, dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Jesucristo es el mismo para siempre. Aleluya, Él reina por los siglos de los siglos. Jesucristo es el mismo por siempre, que reina en gloria a la diestra de Dios en los cielos o en las alturas. Hebreos capítulo 10 versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Necesitamos entender que nuestro Señor Jesucristo es inmutable. Como dice la palabra del Señor, Él hace muchos años atrás, Él murió en nuestro lugar,
en una cruz para tomar nuestros pecados. En otras palabras, Él tomó nuestra culpa y la llevó a la cruz del Calvario por medio de su muerte. Y es por eso que ahora somos libres. Dicen amén. Libres de pecado, libres de inmundicia, libres de maldad. Ahora podemos alzar nuestras manos a los cielos y con libertad adorar y glorificar nuestro gran y Salvador Señor Jesucristo. Hoy Él intercede por nosotros. En otras palabras, no porque se haya ido a los cielos nos hemos quedado huérfanos. Él declaró que no nos íbamos a quedar huérfanos. Hoy Él intercede por nosotros. Él fue a preparar moradas para nosotros, para un día estar en las moradas celestiales juntamente con Él. Es por esa razón, mis hermanos, que vale la pena guardar nuestra fe. Vale la pena guardar, aleluya, nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Y déjenme decirles una cosa más. Un día estaremos en las moradas celestiales conviviendo con Él. Ahí ya no va a haber más muerte. Ahí ya no va a haber más lágrimas. Ahí ya no va a haber más, aleluya, dolor. El pastor Sons nos mandó un comunicado y dice: Jesucristo no tiene coronavirus. Si te puedes allegar a Él y tener comunión con Él. Y en esta tarde quiero decir, en esta mañana quiero decirle a alguien: allégate al Señor Jesucristo, contáctate con Él, ten comunión con Él. Él no está enfermo, Él no está herido, Él no está anémico. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Rey. Él es el Alfa y Él es el Omega. Amén. Vale la pena, mis hermanos, no perder nuestra fe. Vale la pena. Ya bien sea que vengamos a la iglesia o estemos de casa, amén, mirando la transmisión, vale la pena no perder nuestra confianza en Él. Es por siempre nuestro gran sacerdote, dice la Biblia. El escritor del libro de Hebreos declara y dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar más, hablando del Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, aleluya, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, perpetuo. Aquí las Escrituras nos establecen que Jesucristo es el mismo por siempre. Todo lo que Jesucristo fue ayer, mis hermanos, Él es hoy también. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo ayer, Él lo puede hacer el día de hoy también. Todo lo que el Señor Jesucristo, milagros, sanidades, aleluya, prodigios hizo ayer, hoy está vigente nuestro Señor Jesucristo, y hoy puede ocurrir lo mismo que hace 2000 años atrás, si usted cree en Él. Los que estamos aquí a veces necesitamos un milagro. A veces nos encerramos un poco en nuestros pensamientos negativos. Los que están en casa igual. ¿Cuándo vamos a salir de todo esto? Hay algunos que han sido afectados y tienen miedo, o otros que conocemos a alguien que ha sido afectado y como que hay cierta incertidumbre. Bueno, déjeme decirle una cosa. Mi Dios ayer sanó leprosos. Ayer levantó a Lázaro de los muertos. Ayer sanó a una suegra, aleluya, de Pedro, la sanó. El Señor puede hacer exactamente lo mismo el día de hoy, porque para Él no hay tiempo, para Él no hay edades, para Él no hay caducación absoluta. Le pregunto a usted, ¿usted necesita un milagro del Señor? Te estoy hablando del que hace milagros. Amén, amén, amén. Muchas veces pensamos, cuando oímos de nuestro Señor Jesucristo, amén, pensamos en el nacimiento de un niño que nació en Belén. Amén. Y pensamos que allí empezó la vida de Él. Amén. Año a año levantan al niño, acuestan al niño, ¿sí o no?
y ponen una fecha de cuando Él nació, cuando Él murió. Amén. Y no hay tal fecha. Las escrituras no hablan de tales fechas. Amén. Aseguran que nació en un tiempo que ni siquiera ellos saben que lo es. No hay un registro, ni siquiera los judíos saben exactamente cuándo nació. Y hay gente que piensa que la vida de nuestro Señor Jesucristo empezó allá en Belén, en un pesebre. Pero no es así. Por supuesto que fue cuando Él nació como hombre. Pero ahí no empezó la vida de nuestro Señor Jesucristo. La vida de nuestro Señor Jesucristo no tiene comienzo y no tiene fin. Él es el que es, Él es el que era y Él es el que ha de venir. Él es el Señor Jesucristo. Él es el Dios y la vida eterna, mis hermanos. Amén. No es cuando empezó su vida, cuando nació en Belén. Simplemente vino a tomar forma humana. Por supuesto, ya dije, es cuando nació como carne, como hombre. La Biblia dice en el libro de Corintios, capítulo 15, versículo 21 al 22, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de la muerte. Porque si como en Adán todos murieron, también en Cristo todos seremos vivificados. En otras palabras, por Él vivimos. Amén. En Juan 1 y 2 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y en el libro de Hebreos declara de nuevo que Jesucristo es el mismo por los siglos. Porque Hebreo 1 al 3 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres de los profetas. En estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y miren lo que dice el versículo 3. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustentan todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿No le da gusto a usted que la muerte de Él purificó nuestros pecados? ¿No le da gusto a usted que cuando Él nació en carne, cuando Él vino a este mundo, vino con un propósito? Él no vino a jugar, Él no vino a visitarnos solamente porque no tenía nada que hacer y estaba aburrido en su reino. No, Él vino con un propósito. Él vino, aleluya, nació de entre los hombres para tomar nuestro lugar en esa cruz del Calvario. La Biblia dice que Él purificó nuestros pecados. En otras palabras, nos lavó, nos limpió. En la cruz, la Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados. La Biblia dice que la palma de sus manos lleva nuestros nombres. Amén. Escritos, esculpidos, en otras palabras. Amén. En el principio dice la Biblia que Él era. Él era en el principio. Cuando todo lo demás, mis hermanos, tuvo comienzo, Él ya existía. Antes de que comenzara la creación, antes de que se oyera aún que iba a haber una creación, Él ya era. Cuando todo lo demás tuvo comienzo, Él ya existía. Él no tuvo comienzo. La Biblia dice que Él es eterno. Casualmente, no solamente eterno, la Biblia dice que Él es sempiterno. Es decir, es antes de lo eterno. Si usted me dice, explíqueme eso, pastor, no puedo explicarlo.
Simplemente entendemos que algo que es eterno es para siempre, no tiene principio y no tiene fin. Pero cuando dice que es sempiterno, quiere decir que es antes de lo eterno. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice Juan 1, 3 y 4. Y mire, déjenme decirles esto, porque a estas alturas de mi mensaje estoy tratando de inyectar fe a alguien, porque el Señor puso en mi corazón de que el Señor iba a sanar a alguien hoy, quién sabe aquí, que alguien que haya venido con una necesidad, o quién sabe en su casa que esté con una necesidad. Vete preparando, mi hermano, mi hermana, que Dios va a hacer algo en tu vida, porque Él lo ha hecho en el pasado y Él no cambia. Él es el mismo y Él lo puede hacer hoy si tienes fe. Jesucristo es la misma persona que preexistió antes de encarnarse. Y Él es el mismo que recorrió los lugares polvorientos como Galilea, donde sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, resucitó a Lázaro de entre los muertos, entre muchas otras cosas. Cuando Él anduvo en esta tierra, Él vino para hacernos una demostración que Él era Dios. Él vino para hacernos una demostración que en Él nada hay imposible. Él mismo dijo, una vez que se sorprendieron sus discípulos, aleluya, por cosas sobrenaturales que Él había dicho, o Él había hecho, los discípulos se quedaron asombrados, y el Señor Jesucristo dice, aún cosas mayores haréis. Y yo creo, mis hermanos, que estamos viviendo en tiempos donde tenemos que empezar a creer que Dios puede hacer lo imposible en nuestras vidas, que Él puede obrar en nosotros, aún cuando ya se huele a muerte. Cuando hay dolor, cuando hay angustia, cuando hay desánimo, cuando hay decepciones, cuando hay enfermedades incurables. Si podemos creer, si podemos decir, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo. Tú lo hiciste en el pasado. La palabra de Dios dice que tú eres el mismo. La palabra de Dios dice que tú no cambias. La palabra de Dios dice que tú levantaste a Lázaro de entre los muertos. Y este yugo de muerte, este dolor que me cargo, Señor, esta necesidad que ahora tengo, la pongo en tus manos. Y yo sé que tú vas a hacer, porque tú no cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando empezamos a creer de esta manera, alguien dijo, y perdónenme lo que voy a decir, porque es posible que este pastor me esté escuchando, pero perdónenme lo que voy a decir. Alguien dijo, no le mienta a los hermanos, un pastor de los nuestros, si tienen coronavirus ya descártelos, van a morir. Dígale la verdad, dígales que van a vivir con ese dolor. Dijo muchas cosas que no le voy a decir, porque no quiero ir contra uno de mis hermanos que predica esta palabra. Pero yo quiero decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Si usted de pronto ha sido infectado y usted no lo sabe, la gracia del Señor lo va a cubrir, lo va a proteger, mientras usted se tome de la mano de Dios. Si usted está enfermo y cree en el Señor, usted puede ser sano en esta misma hora. Si hay un diagnóstico del doctor de muerte para usted, si usted cree en el Señor, lo puede levantar aún de los muertos. Dicen amén. Si hay decepción, si alguien lo decepcionó, el Señor Jesucristo no lo va a decepcionar. Dicen amén. Amén. Él no lo va a decepcionar, porque Jesucristo es el mismo. Es el mismo que caminó en aquellas tierras polvorientas. Amén. Que le dio poder a Pedro para que con su propia sombra se sanaran los enfermos.
Él es el mismo que dio la autoridad para que ungieran esos pañuelos, esos delantales y fueran llevados a los familiares, puesto en ellos y ellos sanaran. Él es el mismo que cuando Moisés golpeó el mar se abrió en dos. Él es el mismo, amén, que condujo al pueblo de Israel a la libertad. Él es el mismo. Él puede hacer cualquier cosa, porque Él no cambia. Él es perfecto. Amén. En su asombrosa oración la noche antes de su muerte, por medio de crucifixión, Jesucristo oró de esta manera. Amén. Aclamando o exclamando, diciendo esto: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él no es una segunda persona de la Trinidad como muchos lo dicen. Él sí es, aleluya, como carne, sí fue llamado hijo, porque Él nació de una mujer. Pero Él no es parte de una segunda persona de la Trinidad. Él es Dios. Él caminó en esta tierra como hombre, pero se sentó a la diestra de su poder como Dios. Amén. Y Él hace esas declaraciones. Aleluya. Y dice: ahora glorifícame, Padre. Voy a ir y me voy a sentar a la diestra del poder. El poder que antes tenía, antes de que aún la creación fuere. Él vino de la gloria y volvió a la gloria. Él estaba en la gloria, se despojó de su gloria y vino a caminar en este mundo como hijo. Aquí esta verdad, aquí es una verdad profunda y revelante en la palabra de Dios. Jesucristo vino de la gloria. Diga conmigo: Jesucristo vino de la gloria y se hizo carne. Se humilló a sí mismo para morir como uno de nosotros, por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Aleluya. Él fue el sustituto para pagar nuestra pena de muerte. Ahora, mis hermanos, ahora Él ha regresado a la gloria. Él está en la gloria que antes de la eternidad tuvo. Amén. Y Él prometió, mire, y esto es lo que me encanta, todo me encanta de la palabra de Dios. Pero esto me encanta, esto me fascina, esto me da esperanza. Amén. Él prometió regresar por su iglesia. Él está en la gloria en este momento. Pero Él prometió regresar por su iglesia. Él prometió que iba a venir por nosotros. Y Él va a cumplir. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el versículo 3 dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Yo no sé si a usted le da gusto, pero a mí me da gusto. Yo me regocijo, yo me alegro que Él va a cumplir su promesa. Él va a regresar por su iglesia. Él vendrá por sus hijos redimidos. Todos aquellos que creen y confían y obedecen su palabra y obedecen el plan de salvación. Un día de esto seremos levantados en las nubes junto con los hermanos que murieron en Cristo Jesús. Quiero dar una palabra de esperanza. No todo está mal en este mundo.
Pareciera que el mundo está con los pies hacia arriba. Hay caos, hay miedo. Para muchos, para mí no. Amén. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él está en control de mi vida. Yo sé que Él está en control de mis hermanos. Yo sé que Él está en control de mi esposa, está en control de mis hijos. Yo sé que está en control de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos. Yo sé que está en control de esta iglesia. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo sé que aquel que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Sus discípulos, amén, testificaron cuando Él se iba a los cielos. Cuando Él ascendía a los cielos, amén, estaban allí, ellos fueron testigos. Amén, cuando ascendió a los cielos. Dice la Biblia que unos hombres de blanco se les aparecieron y les dijeron: ¿por qué están tristes? ¿Por qué están mirando al cielo? Y si podemos leer entre líneas, le dicen: ¿por qué están, amén, adoloridos por la ausencia? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están acongojados? ¿Por qué están tristes? Y luego los ángeles le dicen, en Hechos 1:11, dice: este mismo Jesús, diga conmigo, este mismo Jesús. No un Jesús ficticio, sin poder. Este mismo Jesús. En otras palabras, cuando decimos este mismo Jesús, nos estamos refiriendo a alguien que dejó un legado en la tierra. Dicen amén. A alguien que no solamente vino a pasar el tiempo, a alguien que hizo cosas maravillosas, a alguien que levantó muertos, que sanó a los paralíticos, que sanó a los enfermos, a alguien que dio vista a los ciegos, a alguien que suplió necesidades. Y la palabra de Dios testifica y dice: este mismo Jesús, amén, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Quiero animar a alguien. Él volverá de la misma manera que Él se fue. Un día de estos va a aparecer también en el cielo. Un día de estos va a aparecer con un galardón de ángeles. Un día de estos va a aparecer en las nubes. Un día de estos un ángel va a venir y va a tocar la final trompeta, y los muertos en Cristo van a resucitar primero y después lo que nos hemos quedado. Quiero decirle que vale la pena guardar nuestra fe. ¿No habéis podido velar una hora?, dice el Señor. Muchos se están enfriando por la única corona que realmente vale la pena, es la corona del Señor. No el coronavirus. Amén. Se dicen muchas cosas, pero no importa lo que se diga. Tenemos que entender, a mis hermanos, tenemos que entender que no podemos enfriarnos en estos tiempos, en estos momentos. Si esto es obra del diablo, lo único que está haciendo el diablo es apresurando la venida del Señor Jesucristo, apresurando el cumplimiento de la palabra. Pero el diablo está intentando que muchos caigan en las redes de Él. No dejes que tu vida caiga en las redes de Él. No te enfríes. No es momento de apartar tu fe. No es momento de irte por otro lado. No. Mantén tu mirada en el Señor Jesucristo. Mantén tu fe en Él. Tu galardón viene. Tu galardón viene pronto por ti. No es el momento. No es el momento. Él volverá de la misma manera que lo miraron ir. Jesús, que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él es el mismo que clamó diciendo: consumado es. En la cruz del Calvario, una vez que Él, antes de expirar,
irse de esta tierra espiritualmente, su alma, su espíritu, antes de morir en la cruz del Calvario, Él dice, es hecho, está terminado. Y ese que dijo, es hecho, está terminado, consumado es, Él resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Y será Él mismo que ascendió al cielo, regresará a esta tierra. Ahora, mis hermanos, ya no como siervo, sino regresará con su gloria. Regresará triunfante. Regresará con sus ángeles. Regresará vestido de rey. Cuando Él vuelva, no usará más las vestiduras de siervo, sino las vestiduras del eterno Rey de gloria. Él estará vestido con los vestidos del Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ya voy a terminar aquí. Músicos, váyanse preparando, por favor. Él vino por primera vez para cargar nuestro... Mire, déjeme regresar primero. Él vino por primera vez a ser herido. Amén. Por nuestros pecados, a que se cumpliese la palabra de Dios, a cargar una cruz pesada en sus hombros y colgarse de esa cruz y dar su vida por usted y por mí. Él vino por primera vez para cargar nuestros pecados y iniquidades y morir por nosotros como sustituto. Hoy Él está en el cielo haciendo intersección por nosotros. ¿Usted cree que Él no sabe lo que estamos pasando? Muchos, si sabían, pretenden ignorar. Están asustados. Dijo alguien, están azorados. Mire, un hijo de Dios que sabe que tenemos un Señor celestial en los cielos, aunque estemos azotados, aunque estemos heridos, no tenemos miedo, porque sabemos que hay alguien intercediendo por nosotros allá en los cielos, alguien que tiene cuidado de nosotros, alguien que no nos va a soltar de su mano. Y Él está en este momento. Muchos piensan que el Señor está allí relajado, sí, y que está un ángel con una caña y plumas allá haciendo, y el otro al lado así también, echándole aire como para que mi Señor no tenga calor, y piensan que otro está allí lavándole sus piecitos a mi Señor, dándole masajes. No es así, mis hermanos. Mi Señor no es holgazán. Mi Señor no, Él está intercediendo. Él está mirando entre los 7 billones de habitantes aquí en la tierra. Está atento a su oído a aquel que clama a la voz, aquel que clama a su nombre, aquel que dice, Señor, ayúdame que perezco. Él está intercediendo por nosotros como nuestro mediador. Ahora, en la recta final, cuando Él venga de nuevo, el apóstol Pablo declara estas palabras poderosas en Filipenses capítulo 2 versículo 10 al 11. Dice que en el nombre, cuando Él venga, diga conmigo, cuando Él venga de nuevo, dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús dijo, yo soy el camino y también soy la verdad y también soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El apóstol Pedro dijo, aleluya, predicó esto y dijo en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Señor Jesucristo declara de nuevo y dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso.
Y luego el Señor sigue hablando en el libro de Apocalipsis capítulo 22, 12 al 14. Dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Yo el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar a las puertas en la ciudad. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Él es el mismo ayer y Él es el mismo hoy. Él es inmutable, Él es el Mesías, Él es el ungido de Jehová. Aleluya. Usted crea en Él el día de hoy para que usted sea salvo. Bautícese en el nombre de Jesús para que tenga acceso a las puertas de la vida eterna. Puestos de pie, quiero decir esto último. La Biblia dice: el que te da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Y luego dice el escritor: sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mis hermanos, estas declaraciones de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, debería de ser nuestra ancla eterna en nuestras vidas. Debería de ser nuestra seguridad de nuestras vidas. Cuando estamos en problemas, cuando enfrentamos situaciones adversas, cuando enfrentamos muertes, cuando enfrentamos dolor, cuando enfrentamos necesidad, cuando enfrentamos, aleluya, enfermedad, cuando enfrentamos aún carencia, aleluya, económica. Nuestra ancla debería de ser: mi Señor Jesucristo es el mismo. Si Él lo pudo hacer ayer, Él lo puede hacer hoy. Si Él pudo sanar ayer, hoy me va a sanar a mí también. Si Él ayer pudo hacer milagros y sanidades, Él lo puede hacer hoy. ¿Habrá alguna necesidad aquí, los de casa primero?